En México existió una CIA mexicana, y no lo digo como ninguna exageración. México tuvo algo que se llamó la Dirección Federal de Seguridad, una policía secreta con funciones de inteligencia. Durante el gobierno de Miguel Alemán dependió directamente de la presidencia. Después pasó a la Secretaría de Gobernación, y sus primeros agentes fueron enviados a Estados Unidos para recibir capacitación del FBI. Hay muchas probabilidades de que esta sea la primera vez en tu vida que escuchas este nombre, y no es ninguna casualidad. La DFS se usó para espiar opositores, para entrar a casas sin orden judicial, para torturar en un sótano y para desaparecer personas dentro de una cárcel clandestina que funcionaba en el campo militar número 1. Todo esto que te estoy diciendo está documentado, con nombres, con expedientes. Pero eso no es lo peor. A esa misma corporación se le señaló en un expediente judicial por haber entregado credenciales oficiales a narcotraficantes. Su último director sería condenado por ordenar el asesinato de uno de los columnistas políticos más influyentes de México, y no por las credenciales. Y todavía hay algo más. En los archivos existe una ficha con nombre y fotografía que registra la expedición de una credencial de la DFS a Rafael Aguilar Guajardo. Años después, distintas fuentes lo situarían al frente de una organización con el nombre de Juárez. Y esto demuestra algo inquietante. El Estado acreditó a un hombre que terminó convertido en una figura central del narcotráfico. En noviembre de 1985, el gobierno mexicano disolvió la DFS, la fusionó con otra dirección y repartió a todo su personal. El nombre desapareció. Las consecuencias, no. Esta es una de esas historias donde la realidad supera a la ficción y por mucho. Así que pon mucha atención, porque vamos a empezar con el objeto más importante de toda esta historia. Y ese cabía en la bolsa de un pantalón. Sus agentes cargaban una credencial, y en México a esa credencial se le decía la charola. En los años 80, un agente de inteligencia mexicano le explicó a un programa de televisión estadounidense qué significaba traer en la bolsa eso. Habló sin dar su nombre y dijo lo siguiente: tienen poderes ilimitados. Pueden arrestar a una persona y tenerla presa como un preso político de por vida, todo el tiempo que quieran. No le tienen que responder a nadie, al presidente solo. Quédate con esa frase porque de ahí sale absolutamente todo lo demás. Y solo para que dimensiones lo que significa esta práctica en el tiempo, en los años 70 en este país, te podían levantar por traer un periódico. Se llamaba Madera. Era el órgano clandestino de un grupo guerrillero, y que te lo encontraran en la mochila bastaba. El que te subía al coche no era un criminal, era un agente del gobierno. No traía orden de aprehensión porque no la necesitaba, y no te llevaba ante un juez porque no iba a haber un juez. El hombre que dirigía a esos agentes se llamaba Miguel Nazar Haro. Sobre cómo se decidía torturar a un detenido, dijo esto, y quedó publicado incluso en la revista Proceso. Lo menos que inspiraban a los detenidos era compasión. Nos dijeron que había que ser duros, que eran las órdenes de mero arriba, y lo fuimos. Y esta historia es, en el fondo, la historia de lo que hace un permiso así cuando se lo entrega a un hombre y nadie lo vigila. Porque un permiso para desaparecer a guerrilleros es también un permiso para desaparecer a cualquier persona. Y un permiso para cruzar una frontera sin que te revisen la cajuela es un permiso para cruzarla con lo que sea. Nadie planeó que terminara así. Simplemente no había manera de que terminara de otra forma. Y no vamos a empezar en México. Vamos a empezar en San Diego, California. Pon mucha atención. El día en que el fiscal federal de Estados Unidos se atrevió a tocar a un hombre con esas charolas, perdió su trabajo en menos de un mes. Noviembre de 1980, la patrulla de caminos de California detiene 2 coches robados en una carretera. Al volante van 2 mexicanos. Uno de ellos, para salvarse, empieza a hablar. Y lo que cuenta es tan grande que el FBI entra al caso. Existía una banda que robaba coches de lujo en el sur de California y los pasaba a México. No los robaba de la calle. Sus operadores llegaban a las agencias y a los talleres, pedían las llaves para dar una vuelta de prueba y ya no volvían. De película. Operaban desde 1975 y la había montado un hombre llamado Gilberto Peraza Mayén. Peraza lo declaró después en un juicio. Funcionarios del gobierno mexicano le pedían los coches por marca, por modelo y hasta por color. Y cuando el negocio se puso verdaderamente bueno, dijo Peraza, llegaron unos señores y se le metieron de socios. Esos señores eran agentes de la Dirección Federal de Seguridad. El FBI mandó a un agente de 27 años, Robert Montoya. Esto para infiltrarse haciéndose pasar por ladrón y chofer. Y le llenó de micrófonos y de cámaras un departamento en San Diego donde la banda se reunía. Y ahí, presumiendo de que podían meter en su propio país, el mismo FBI que los había entrenado. En julio de 1981 cae la acusación formal. 29 personas, 14 de ellas agentes federales mexicanos en activo o recién salidos. El cargo, una banda que operó 6 años y se robó alrededor de 4,000 automóviles con un valor estimado de $30 millones. Muchos de esos coches, según la propia acusación, terminaron en manos de altos funcionarios del gobierno mexicano. Y entre los acusados hay un nombre que hace que todo el expediente cambie de categoría: Miguel Nazar Haro. Sí,
el director de la propia Dirección Federal de Seguridad. Es decir, el hombre que dirigía el aparato de inteligencia del Estado mexicano estaba acusado en un tribunal de Estados Unidos de encabezar una banda de robacoches. Y entonces pasa algo que no estaba en ningún guión. La acusación contra Nazar no avanza, se atora. Y el fiscal federal de San Diego, William Kennedy, descubre por qué se atora y decide que no se va a quedar callado. Da una entrevista en San Diego Union y dice con todas sus letras que la CIA está bloqueando el proceso. Lo están defendiendo. La razón que le dieron era esta. Miguel Nazar Haro es una fuente indispensable de inteligencia sobre México y Centroamérica. La palabra es textual. Indispensable. En los documentos internos aparece descrito como la fuente más importante de la agencia en toda la región y a los funcionarios del Departamento de Justicia se les advirtió en una frase que resume perfectamente cómo funciona esto. Si lo perdemos, sería un desastre. Kennedy habló de todas formas. Dijo que a él le preocupaban los vínculos, los dueños de los coches, las aseguradoras que ya habían pagado y que la acusación tenía que seguir adelante. El Procurador General de Estados Unidos le pareció que sus comentarios eran altamente perjudiciales para los intereses de los Estados Unidos. El presidente Ronald Reagan lo destituyó. Léelo otra vez. El acusado seguía en México. El que se quedó sin trabajo fue el fiscal. ¿Te acuerdas de lo que te dije al principio? Esto suena a una serie mal escrita, pero esto está en los archivos desclasificados de la propia CIA. Nazar, por su parte, se sentía tan intocable que hizo lo siguiente. Una de las revistas más importantes de Estados Unidos, Time, publicó un texto sobre sus actividades y él, en lugar de esconderse, viajó a Estados Unidos para demandarlo por $11 millones. El FBI aprovechó el viaje y lo arrestó en San Diego la noche del 23 de abril de 1982. Sorpresa, salió después de que alguien depositara $200,000 de fianza en efectivo. Las autoridades se negaron a revelar quién había puesto el dinero. Hagamos como que les creemos. Salió, se subió a un avión y no volvió jamás. La demanda contra Time se cayó sola porque el demandante no se presentó y a los agentes del FBI de San Diego que habían trabajado el caso les llegó una recomendación interna: no entrar a México por razones de seguridad. Ese fue el precio de tocar una charola. Ahora bien, para entender por qué la CIA estaba dispuesta a quemar a un fiscal federal con tal de proteger a un policía mexicano, hay que retroceder 35 años, hasta un presidente que quiso tener su propio FBI. En 1947, el presidente se llama Miguel Alemán Valdés. Es el primer civil después de 3 décadas de generales y quiere modernizar el aparato del Estado. En México ya existía algo parecido. Desde 1938 había una oficina en Gobernación dedicada a recabar información sobre la oposición. Piénsalo como archivistas con lupa. En lo que Alemán hace el 9 de octubre de 1947 es otra cosa. Desaparece esa oficina. Funda la Dirección Federal de Seguridad y al frente pone al teniente coronel llamado Marcelino Iñurreta de la Fuente. Iñurreta no quiere una policía política a la mexicana, quiere un FBI y por eso manda a sus primeros hombres a Washington a tomar cursos especiales de la agencia estadounidense. Es decir, que desde el año 1 el aparato de inteligencia mexicano nació entrenado por la propia inteligencia estadounidense. Eso no es una teoría de conspiración. Es el acta de nacimiento. Y entre esos primeros hombres que se fueron a entrenar a Washington hay un nombre especial: Fernando Gutiérrez Barrios. Quédate con ese nombre, de verdad. Vuelve a escucharlo. Fernando Gutiérrez Barrios. Va a aparecer 3 veces más en este video y cada vez va a ser peor. ¿Y qué hacía exactamente esta gente? Oficialmente, mantener informado al presidente sobre la situación política y social del país. En la práctica, una cosa concreta: fichar personas. Y aquí hay un detalle que a mí me parece de las cosas más importantes que explican las palabras en México. En la Dirección Federal de Seguridad había un archivista, Vicente Capello, que organizó la información mediante fichas parecidas a las de una biblioteca: nombre de la persona vigilada, número de caja, número de expediente y un resumen del contenido. Dentro de la DFS, estar fichado no era una metáfora, era existir dentro del archivo de una policía secreta. Algunas reconstrucciones atribuyen a este sistema el origen de la expresión que todavía usamos: estar fichado. Y no era una cosa improvisada. Existe un documental hecho por encargo del presidente José López Portillo en 1981 donde se ve el entrenamiento, 6 meses de pruebas psicológicas, acondicionamiento físico y prácticas de tiro. Y en una de las escenas se ve a los agentes aprendiendo a disfrazarse, a cambiar su fisonomía para infiltrarse. Lealtad y discreción. Esa era textualmente la mística de la corporación. Un cuerpo de hombres entrenados para no parecer lo que eran, con acceso directo al presidente y sin nadie encima. Nada de eso era ilegal, por si te lo preguntas. Y ese era el punto. Lo que Alemán no podía saber es que 13 años después alguien de fuera iba a mirar a esos hombres y les iba a poner un número. En 1956 llega a la Ciudad de México un estadounidense llamado Winston Scott. Le dicen Win. Es el jefe de la estación de la CIA en México. Opera desde la embajada en Paseo de la Reforma. Habla un español decente, es simpático y va a durar 13 años en el puesto. Que 13 años en ese momento y ahora es muchísimo tiempo para ser un embajador en Estados Unidos, de Estados Unidos en México. En 1960 Scott pone en marcha un programa. Le pone de nombre Clave Litempo.
Acabamos de hacer un video al respecto y lo puedes ver aquí. Las letras Li eran el código de la Agencia para las Operaciones Mexicanas. Tempo se lo inventó él. Pero, ¿qué era Litempo? O mejor dicho, ¿quién era Litempo? Deja que te lo diga la propia CIA en una historia interna de la Estación de México que estuvo clasificada durante décadas. Litempo era, cito, una relación productiva y efectiva entre la CIA y funcionarios selectos de alto nivel en México, que funcionaba como un canal no oficial para intercambio de información política sensible que cada gobierno quería que el otro recibiera, pero no a través de intercambios protocolarios públicos. Es decir, una lista de mexicanos poderosos que pasaban información a la CIA por fuera de los canales oficiales. Los documentos desclasificados por la ley estadounidense que obligó a abrir los archivos del asesinato de Kennedy muestran que Winston Scott reclutó a 12 agentes en la cúpula del gobierno mexicano entre 1956 y 1969. Cada uno tenía un número. Litempo 1 era Emilio Bolaños, sobrino de Gustavo Díaz Ordaz, presidente de México. Litempo 8 era Luis Echeverría, el siguiente presidente de México. Y Litempo 4 era Fernando Gutiérrez Barrios, el director de la Dirección Federal de Seguridad. Ahí está otra vez el nombre, ¿recuerdas? ¿Y qué tan cercana era la relación? Eso y mucho más lo puedes ver en el video que ya está arriba en el canal. Solo te quiero adelantar una cosa. Esa operación no la propuso la CIA. Pero aquí es donde todo se junta. En la noche que probablemente sí conoces, un 2 de octubre de 1968, en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, los estudiantes convocan a un meeting. Hay tanques alrededor de la plaza y soldados sentados encima de ellos. Se juntan entre 5 y 10,000 personas. Los mandos militares en el lugar tenían órdenes precisas: impedir el meeting, aislar a los líderes, detenerlos y entregarlos ¿a dónde? A la Dirección Federal de Seguridad. Aparte, había un grupo de oficiales vestidos de civil, el Batallón Olimpia. Sus instrucciones eran ponerse ropa de civil, colocarse un guante blanco en la mano izquierda para reconocerse entre ellos y quedarse en las puertas del edificio Chihuahua, el que daba a la plaza de Tlatelolco. Cuando vieran una bengala, debían impedir que alguien entrara o saliera mientras se detenían a los líderes estudiantiles. Pero había una cosa que casi nadie sabía y que se supo hasta 30 años después. Según una investigación publicada por la revista Proceso en 1999, el jefe del Estado Mayor Presidencial, Luis Gutiérrez Oropesa, había colocado a 10 hombres armados en los pisos superiores del edificio Chihuahua, con la orden de disparar hacia la multitud. Un estudiante estaba anunciando por el micrófono que la marcha planeada se cancelaba por miedo a la violencia del ejército. Entonces aparecieron las bengalas en el cielo. Todo el mundo levantó la vista y empezaron los disparos. Winston Scott mandó su primer reporte a Washington cerca de la medianoche. Lo leyeron en la Casa Blanca a la mañana siguiente. Decía que una fuente de alto nivel había contado 8 estudiantes fallecidos y 6 soldados muertos. Decía que los primeros disparos habían salido de los estudiantes, desde los departamentos del edificio Chihuahua. Decía que la mayoría de los que estaban en el templete iban armados, uno de ellos con una metralleta, y que las tropas solo respondían al fuego. Sobre esos reportes, el Archivo Nacional de Seguridad de Estados Unidos escribe una frase: ninguno de los reportes de Scott resultó ser cierto. Ninguno. Un consejero de la embajada estadounidense, Wallace Stewart, contó después que la estación de la CIA mandó 15 versiones distintas y a veces abiertamente contradictorias de lo que pasó en Tlatelolco, y todas, dijo con sarcasmo, provenían de fuentes generalmente confiables o de observadores entrenados en el lugar. Pero esto no es lo grave, aunque sí lo es. No es que la CIA haya organizado la matanza. Es algo mucho peor. Kate Doyle, que dirige el Proyecto México del Archivo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, lo dice así: en vez de recolectar información de manera independiente y analizar lo que pasó, la agencia funcionó como un megáfono de sus amigos y aliados al gobierno mexicano. Alguien que solo transcribe lo que le dictan. Winston Scott se había vuelto tan dependiente de sus fuentes poderosas que ya no tenía manera de saber la verdad. El titiritero se había convertido en títere. Y hay un último detalle. Desde 1966, un subordinado de Gutiérrez Barrios se reunía a diario con uno de los oficiales de más confianza de Winston Scott para entregarle copias de los reportes de sus propios agentes. Se volvió una de las fuentes más productivas de toda la embajada. El aparato de espionaje terminó siendo espiado. Su nombre sigue tachado hasta este momento. Pero 8 años después de Tlatelolco, la Dirección Federal de Seguridad iba a hacer algo que hacía ver al 68 como un ensayo. Regresemos al sótano de lo que te hablé en el inicio. El 4 de junio de 1976, la Liga Comunista 23 de septiembre ataca una caseta de policía en Ciudad Azteca, en el Estado de México. Y antes de seguir, después del ataque a la caseta, hay una reunión en las oficinas de la Dirección Federal de Seguridad. Y por órdenes del presidente Luis Echeverría, se forma una brigada especial dentro de la corporación. 240 elementos. Su misión, escrita en el plan de operaciones número 1, es investigar y localizar por todos los medios a los miembros de la Liga. Miguel Nazar Haro, el mismo que te mencioné,
es el responsable, y como la liga tenía un comando que se llamaba Brigada Roja, a él se le ocurre bautizar a la suya informalmente como la Brigada Blanca. Entre los policías del país nadie le decía así, se le llamaba la W. Así se referían a un escuadrón de la muerte, con el nombre de una actriz, Bridget Bardot. ¿Y cómo trabajaba la W? Aquí es donde deja de parecer una historia de espías y empieza a parecer otra cosa, la cruel realidad. Avionetas de la corporación repartían volantes desde el aire, apelando al patriotismo de la gente para que delatara a los miembros de la liga. Pegaban sus fotografías en las calles de las colonias populares. Metían agentes disfrazados de taxistas, de obreros y de campesinos en las zonas fabriles del Valle de México. Y usaron el sistema vecinal de jefes de manzana, el del señor que organiza las juntas de la cuadra, como red de informantes para avisar cuando llegaban los jóvenes a vivir a una casa. Todo eso desemboca en el mismo lugar, y es en el Circular de Morelia número 8, en la colonia Roma, en la Ciudad de México. Y de ahí, en el campo militar número 1. Ahí no hay expediente, no hay juez, no hay abogado, no hay ministerio público y no hay proceso. Hay 3 salidas, te sueltan, te suben al campo militar o simplemente acaban con tu vida. Nada de esto era una condena, era una ejecución clandestina, sin juez, sin sentencia y sin derecho de defensa. Y había un beneficio extra reconocido dentro de la corporación. Cuando allanaban una casa, los agentes se podían quedar con lo que había dentro. Le decían el botín de guerra. Los mandaron a robarle a la gente que estaban desapareciendo. México mágico. Y eso no era una desviación ni algo encubierto. Era presentación, era el día a día. Déjame poner nombres a esto, porque las cifras no significan nada hasta que tienes de cara los nombres. Alicia de los Ríos Merino, militante de la Liga, la detuvieron arbitrariamente, la torturaron y la encarcelaron. Y después hicieron algo particularmente cruel. La integraron a sus propios operativos, la subieron a las patrullas para que fuera señalando casas de seguridad. Alicia sigue desaparecida desde 1978. Mario Álvaro Cartagena López, el Guaymas, militante de la Liga. Él sobrevivió y por eso pudo señalar con nombre y apellido a quién lo torturó y en dónde. José Salomón, en el campo militar número 1. Y Jesús Piedra, militante de la Liga, detenido ilegalmente en Monterrey por agentes policiales que lo entregaron a instancias militares. Su madre, Rosario Ibarra, lo contó así muchos años después. Hubo un tiempo en que no supe nada de él porque tenía que esconderse hasta que lo encontraron. Lo trajeron al campo militar número 1 y borraron su pista. Rosario Ibarra dejó de ser una señora regiomontana común en el día en que el Estado desapareció a su hijo. Fundó un comité con otras madres, el Comité Eureka. Se plantó donde se tuviera que plantar. En 1978 se registró la primera huelga de hambre de madres desaparecidas exigiendo que se los devolvieran vivos. Llegó a ser la primera mujer candidata a la presidencia de la República. Buscó a su hijo Jesús durante casi 50 años. Murió en 2022 a los 95 y sin encontrarlo. ¿Y qué hizo el Estado mexicano con ese reclamo? El presidente José López Portillo respondió con una ley de amnistía en 1978. Y hay que poner atención a las palabras. Amnistía. No perdón. No investigación. No juicio. No búsqueda. Perdón. Sin una sola investigación judicial. En 1988, ya con Carlos Salinas de Gortari, el gobierno recibió a los familiares. Sorpresa, tampoco hubo investigaciones. Tampoco hubo juicios. Y tampoco se encontraron a los desaparecidos. El Comité Eureka reunió 557 casos desde 1969. La Comisión Nacional de Derechos Humanos examinó 532 expedientes y consideró acreditada la desaparición forzada en 275. Décadas después, el informe final del Mecanismo de Esclarecimiento Histórico reunió 1.103 víctimas de desaparición forzada para el periodo de 1965 a 1990. Distintos archivos, periodos, criterios y un mismo problema. Décadas de ocultamiento hicieron imposible cerrar una cifra definitiva. ¿Y qué le pasó a Miguel Nazararo? En 2002 hubo un consejo de guerra contra 2 generales de la brigada y la propia Fiscalía Militar reconoció que había sido integrada. Citó, carente de sustento legal cuyas tácticas eran completamente ilegales. Lo degradaron. A Nazar lo detuvieron en febrero de 2004 y lo mandaron al penal de Topo Chico, pero como tenía más de 70 años, lo trasladaron a prisión domiciliaria y en julio de 2005 lo imputaron por la desaparición de 6 integrantes de grupos guerrilleros en noviembre de 1974. En septiembre de 2006 fue absuelto. Miguel Nazararo murió el 26 de enero de 2012 a los 87 años en su casa, en la Ciudad de México, sin una sola condena encima. Y mientras todo eso pasaba en la Ciudad de México, en la misma corporación, en el mismo edificio y con las mismas credenciales, estaba pasando otra cosa. Algo que nadie vio venir y que iba a abrir otra crisis de escala enorme. La penetración del crimen organizado en los grupos de seguridad. Y aquí conviene extender qué es exactamente una charola. No es una identificación.
Es un permiso para moverte por el territorio nacional sin que nadie te revise ni te pregunte qué traes en la cajuela. Puede ser un detenido político, pueden ser coches robados a California, o puede ser otra cosa. Marzo de 1977, Javier García Paniagua toma posesión como director federal de seguridad. Dura en el puesto hasta agosto de 1978 y de ahí sube a subsecretario de Gobernación. Entre el 78 y 80, por orden del subsecretario, se expidieron credenciales de la Dirección Federal de Seguridad a Rafael Aguilar Guajardo. La fecha de elaboración existe, no es un rumor. No es el testimonio de un testigo protegido. No es una escena de una serie de televisión. Es un documento con fotografía y nombre que los investigadores del Mecanismo de Esclarecimiento Histórico encontraron y publicaron. Lo que no apareció fue ficha de su personal ni el expediente correspondiente. Pero ¿quién era Rafael Aguilar Guajardo? El propio mecanismo lo describe como agente de la DFS vinculado al narcotráfico. Sobre su lugar exacto en el origen del Cártel de Juárez, las fuentes difieren. Algunos lo llaman cofundador, otros lo presentan como el hombre que tomó el control de la plaza después de Pablo Acosta. Lo indiscutible es que años después Aguilar estaba frente a una organización de Juárez. La ficha no demuestra que la DFS fundara el cártel ni que Aguilar utilizara la credencial para crearlo. Demuestra algo más limitado, pero igualmente inquietante. El Estado acreditó un hombre que terminó dirigiendo una poderosa organización criminal. En esa organización criminal trabajaba un tipo joven que después se volvería el narcotraficante más famoso de su generación, Amado Carrillo Fuentes, el Señor de los Cielos. La credencial no revela cuándo Aguilar comenzó a traficar ni para qué la utilizó, pero la coincidencia importa. El sistema de acreditaciones de una corporación casi intocable terminó alcanzando una figura central del narcotráfico, y a mediados de 1984 en la Ciudad de México un periodista consiguió un documento sobre todo esto. Se llamaba Manuel Buendía. Era columnista, escribía la columna más leída y más temida del país y llevaba años metiendo la mano donde nadie la metía. Según Sergio Aguayo, en su libro sobre los servicios de inteligencia mexicanos, Buendía había recibido un documento secreto que contenía información entre el entonces director de la DFS, José Antonio Zorrilla Pérez, y el cártel de Guadalajara. El 30 de mayo de 1984, Manuel Buendía fue asesinado a tiros en la calle. Y lo que pasa después es de una desfachatez que todavía cuesta creer. Ese mismo día, José Antonio Zorrilla Pérez, el director de la Agencia de Inteligencia del Estado mexicano, se presentó en la oficina del periodista asesinado. No iba solo, lo acompañaba Juventino Prado Hurtado, comandante de la Brigada Especial. Se llevaron los archivos periodísticos que Buendía tenía formados. Se llevaron expedientes diversos y se llevaron los casquillos de las balas con las que acabaron con su vida. Los casquillos, la evidencia balística, todavía meses antes de que detuvieran a Zorrilla, esos casquillos seguían oficialmente extraviados. El director de la agencia de inteligencia del país llegaba a la escena de un crimen a llevarse las balas. Ningún guionista o película de terror se atrevería a escribir esto, pero eso está en el expediente. Zorrilla contaría después ante un juez cómo fue su llamada con su jefe, el secretario de Gobernación, y cito su declaración textual. Yo le dije al secretario de Gobernación, Manuel Bartlett, que había recibido la noticia del atentado contra Manuel Buendía y le pregunté qué era lo que tenía que hacer. A lo que él me contestó, ve a confirmarlo. Sí, ese mismo Manuel Bartlett, el del sistema caído. Zorrilla fue, y luego marcó por teléfono para informar. Sus palabras, según su propia declaración, fueron 3. Estaba laceado, muerto. Ahí quedó el caso, por 5 años más. Ahora, si el asesinato de un periodista mexicano no fue suficiente para tumbar a la Dirección Federal de Seguridad, algo más sí lo fue, y no fue mexicano. En 1984, un agente encubierto de la DEA que trabajaba en Guadalajara localizó usando avionetas de vigilancia una plantación de en el estado de Chihuahua. Se llamaba Rancho El Búfalo y era de Rafael Caro Quintero. Las cifras de ese lugar varían mucho según las fuentes, así que te aviso que están en disputa. Se habla de unas 1000 hectáreas de siembra, de miles de trabajadores viviendo ahí y de una producción anual valuada en más de $8,000 millones. Lo que nadie discute es la escala. 450 soldados mexicanos apoyando con helicópteros arrasaron el rancho. El agente que lo encontró se llamaba Enrique Camarena Salazar. Le decían Kiki. Había nacido en Mexicali el 7 de febrero de 1985. Kiki Camarena salió del consulado de Estados Unidos en Guadalajara para ir a comer con su esposa. A plena luz del día, en plena calle, un grupo de hombres armados lo subió a un coche. Las autoridades mexicanas detuvieron a 5 policías estatales de Jalisco como sospechosos por haber participado en el secuestro. La investigación también reveló complicidad de funcionarios mexicanos, pero las fuentes consultadas no permiten afirmar que los captores fueran específicamente agentes de la DFS. Camarena fue interrogado durante horas y torturado con una brutalidad que no voy a describir al detalle porque los tumba en el video. Pero lo que
Lo que es cierto es que durante años la Fiscalía estadounidense sostuvo que un médico prolongó su vida para continuar el interrogatorio, pero el médico acusado, Humberto Álvarez Machaín, fue absuelto en 1992. El juez consideró que las pruebas no sostenían esa historia. Su cuerpo apareció el 5 de marzo en una zona rural de La Angostura, un pueblito de Michoacán. 2 días después del secuestro, el 9 de febrero de 1985, ocurrió la escena que se volvió el símbolo de toda esta historia. Pon atención. Rafael Caro Quintero llegó al aeropuerto de Guadalajara para huir. Ahí lo estaba esperando el primer comandante de la Policía Judicial Federal, Armando Pavón Reyes. Y Caro Quintero se fue. Voló. Se le permitió salir. ¿Por qué? Porque según lo declaró Pavón Reyes, el grupo se identificó como agentes de la Dirección Federal de Seguridad y el propio Caro Quintero le mostró un gafete de la corporación a nombre de Pedro Sánchez. A Pavón Reyes lo acusarían después de haber recibido 60 millones de pesos por dejarlo ir. Terminó preso por cohecho. Y aquí tengo que frenar y mostrarte algo muy importante. La Dirección Federal de Seguridad investigó internamente el asunto y concluyó por escrito que había revisado sus archivos y que no encontró credenciales expedidas a ningún narcotraficante y que no existía ningún agente ni exagente llamado Pedro Sánchez. El reporte decía: el fundamento de la supuesta existencia de credenciales de la DFS que tenían en poder los narcotraficantes es únicamente una afirmación de Armando Pavón, primer comandante de la Judicial Federal y actualmente preso por cohecho. Gobernación, la Procuraduría y el embajador de Estados Unidos John Gavin también lo negaron. Del otro lado, hay dos cosas. La primera es que el expediente judicial contra Zorrilla, donde se le señaló expresamente por el narcotráfico, ya que el ciudadano Rafael Caro Quintero se identificaba con credenciales de la DFS firmadas por Zorrilla Pérez, así dice el documento, y dos, un reporte de agentes de la propia corporación de 1985 que recoge la declaración de un ministerio público en Hidalgo diciendo que Zorrilla estuvo a punto de desaparecer a la DFS por estar coludido con grandes narcotraficantes, refiriéndose al caso de Caro Quintero, asegurando que esta persona tenía credenciales de esta oficina. Tú decides a quién le crees, pero hay otra credencial que sí dejó una ficha en el archivo, con foto, con nombre, y es de Rafael Aguilar Guajardo. El documento acredita que se expidió una credencial a su nombre. El propio mecanismo lo describe como agente vinculado al narcotráfico y aunque la ficha no permite esclarecer si ya traficaba cuando fue emitida la ficha, ni siquiera cómo se utilizó aquella identificación, lo que sabemos es que sí la tuvo. Y también el límite de lo que podemos afirmar se encuentra ahí. Sin embargo, hay otra versión más grande sobre esta historia. Y es que en 2013, 3 exagentes estadounidenses, entre ellos el hombre que dirigió la investigación de la DEA sobre el caso, declararon a la revista Proceso y a Fox News que a Camarena lo mataron porque descubrió que el gobierno de Estados Unidos estaba colaborando con el narco mexicano para mover droga y financiar con las ganancias a los contras en Nicaragua. Es una acusación gravísima, sostenida por testigos con nombre y nunca ha sido probada judicialmente. Te la dejo porque es una etiqueta que vale la pena mencionar. Lo que sí está probado es lo que hizo el gobierno mexicano cuando Estados Unidos puso el pie en el cuello. Y aquí viene la parte más peligrosa de esta historia, la que casi nadie alcanza a ver. En abril de 1985, Estados Unidos, furioso, y la maquinaria mexicana empieza a moverse. El 7 de abril detienen en Puerto Vallarta a Ernesto Fonseca Carrillo, Toneto. Con él caen 2 agentes de la Dirección Federal de Seguridad y con ellos otros 8 miembros de la corporación. La respuesta oficial de la agencia fue deslindarse. Dijo que esos casos ya le competían a las instancias de administración de justicia. El 9 de abril, la Secretaría de Gobernación cancela todas las credenciales de sus dependencias de investigación e información. Todas, de golpe. Zorrilla había dejado la dirección de la DFS el 28 de febrero de 1985, para después ser postulado al PRI como candidato a diputado por Hidalgo. A finales de mayo retiró su candidatura y salió rumbo a Madrid, mientras crecía el escándalo por el crimen organizado dentro de la corporación. En medio de la mayor presión internacional sobre la DFS, su antiguo director intentó pasar de la policía secreta al Congreso. El partido terminó retirándole el camino, pero no mediante una investigación judicial, mediante una decisión política. Un reporte interno con fecha del 5 de junio de 1985 marca que 427 agentes fueron expulsados de un solo jalón, y de ellos 3 fueron a la cárcel. Y finalmente, el 29 de noviembre de 1985, la Dirección Federal de Seguridad dejó de existir. Se fusiona con otra dirección y da lugar a un organismo nuevo. Se convertiría en 1989 en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, el CISEN, que probablemente sí te suena, porque el CISEN se convertiría en 2018 en el Centro Nacional de Inteligencia. El nombre se disolvió 3 veces. Pero
y los agentes. 13 de junio de 1989. Han pasado 5 años del asesinato de Manuel Buendía y por fin hay una orden de aprehensión contra José Antonio Zorrilla Pérez. Cerca de las 5 de la tarde, agentes de la Policía Judicial llegan a un domicilio en Paseo de la Reforma para cumplirla. Hay un enfrentamiento y entonces llega en persona el Procurador de Justicia del Distrito Federal y ordena que se retire el operativo, que se retiren los agentes, que se retiren las ambulancias. Zorrilla había amenazado con asesinar a alguna de las personas que estaban en el inmueble y terminar con su vida. El procurador dialoga con él. Zorrilla se entrega. No lo esposaron, no lo subieron a una patrulla. Se subió al coche del procurador. Según describe el informe interno que años después llegó al Archivo General de la Nación, se le trató como si todavía trabajara en el gobierno federal. Y esa es, para mí, la imagen que resume estos 40 años. No todo lo escabroso como el sótano, la tortura, el narco. Un señor acusado de mandar matar a un periodista saliendo de su casa sin esposas, subiéndose al coche del procurador que lo iba a detener. Zorrilla, ante el juez, lo negó absolutamente todo. Dijo que él y Buendía eran amigos cercanos. Dijo que se habían llevado los expedientes para proteger a los testigos. Y sobre las acusaciones de narcotráfico, dijo esto: son puros chismes para formar una historieta para culparme de estos ilícitos. La sentencia llegó en febrero de 1993, 9 años después del crimen. Zorrilla recibió originalmente 35 años de prisión como autor intelectual del homicidio de Buendía. La historia judicial no terminó ahí. Resoluciones posteriores dejaron su pena en 25 años. Otros antiguos integrantes de la DFS también fueron condenados, con penas y desenlaces distintos. Y 2 meses después, del otro lado del país, pasó otra cosa. En 1993, en Cancún, Rafael Aguilar Guajardo, a quienes distintas fuentes describen como cofundador o como uno de los primeros jefes de la organización de Juárez, está de vacaciones con su familia. Acaban de regresar de un paseo en submarino. Van saliendo de un restaurante en la zona turística. Le disparan. Fallece y muere. Y acaban también con la vida de una turista estadounidense que no tenía absolutamente nada que ver. Su esposa de 35 años y su hijo quedaron heridos. Sus bienes, incautados después por la Procuraduría General de la República, fueron valuados en $100 millones. Discotecas, casas, un terreno de 7,000 metros cuadrados en Acapulco. Su segundo al mando, Amado Carrillo Fuentes, tomó el control del cártel de Juárez. El organismo desapareció, sí, pero fíjate en el detalle, porque ese es el importante. En el Archivo General de la Nación existe un expediente de Fernando Gutiérrez Barrios. Ya sabes quién es. Uno de los primeros agentes entrenados por el FBI en Washington. Después director de la corporación. Después subsecretario de Gobernación de Luis Echeverría. Y según los registros, ese expediente contenía documentación desde 1979 hasta agosto del 91. Lo que hoy puedes consultar en el Archivo General de la Nación llega hasta 1985. Justo ahí. Justo donde se disolvió la Dirección Federal de Seguridad. Pero no es un caso aislado. Con el expediente de Arturo Durazo, el Negro Durazo, el jefe de la policía de la Ciudad de México, pasa exactamente lo mismo. Y la consulta de los registros confirma que esos documentos sí estuvieron en posesión del archivo. Es decir, estuvieron y se sacaron de ahí. En febrero de 2019 se emitió una instrucción presidencial para que el Centro Nacional de Inteligencia, la Secretaría de la Defensa y la Marina hicieran públicos sus archivos sobre este periodo. Los investigadores del Mecanismo de Esclarecimiento Histórico reportaron públicamente que los expedientes completos nunca llegaron. Entonces la pregunta ya no es qué hizo la Dirección Federal de Seguridad. La pregunta es qué se quedó. Y la respuesta está en los nombres. Los investigadores encontraron una ficha de expedición de placa de la DFS a nombre de Manlio Fabio Beltrones, quien después fuera gobernador de Sonora. Encontraron que Rafael Macedo de la Concha, que llegó a ser Procurador General de la República con Vicente Fox, también fue agente. Y que Francisco Galindo Ochoa, jefe de prensa de 2 presidentes, lo fue mientras ocupaba ese cargo. Y encontraron algo que retrata cómo funciona realmente el sistema en México. En las fichas aparecen el hijo del presidente Luis Echeverría, un sobrino de Francisco I. Madero y la esposa de Fernando Gutiérrez Barrios. Es decir, que la Agencia de Inteligencia del Estado mexicano era, además de todo, un negocio familiar. Y hay una última pieza que es la que a mí más me inquieta, porque esa no es del pasado. Un documento de la CIA reconoce que la colaboración con el gobierno mexicano para espiar embajadas continuó por lo menos hasta 1994 y no hasta 1968 como se decía en algunos documentos. Hay una frase del Archivo de Seguridad Nacional de Estados Unidos que resume mejor que nada lo que este video te está mostrando. Uno de los legados más duraderos de la CIA, escriben, fue desarrollar las capacidades de inteligencia de otros países. Y luego el remate. El resultado inevitable era que esos sistemas después se dirigirían hacia adentro, hacia su propia gente. En 2011, México se convirtió en el primer cliente extranjero documentado de Pegasus, el software espía israelí. Desde entonces, investigaciones forenses han documentado su utilización contra periodistas, defensores de derechos humanos y otras figuras de la sociedad civil. Ya no hay charola, ya no hay sótano en la colonia Roma, ya no hay brigada blanca. Hay un teléfono
el tuyo. Y déjame cerrar con lo que a mí me quedó dando vueltas todo este video. Es muy fácil ver esta historia y quedarse con la parte cómoda. ¡Qué monstruos! ¡Qué gobierno! ¡Qué corrupción! Y qué bueno que ya pasó. Esa versión no cuesta nada y tampoco sirve de algo, porque la Dirección Federal de Seguridad no la fundó un dictador, aunque sí un partido poco democrático. La fundó un presidente civil, electo en una democracia blanda, en un país en paz, en un país que no estaba en guerra, con un objetivo que sonaba perfectamente razonable, que el presidente supiera qué estaba pasando en el país. Durante 38 años tuvo presupuesto aprobado, nóminas firmadas, oficinas con dirección postal y papel membretado. Todo ese tiempo hubo mexicanos, muchos, que sabían más o menos lo que estaba pasando y prefirieron no preguntar, no hablar, porque los desaparecían, porque los que desaparecían eran guerrilleros, y esa palabra hacía el trabajo completo. Si eran guerrilleros, algo habrán hecho. Si algo habrán hecho, no era yo, y si no era yo, no es mi problema. Y aquí viene la parte incómoda que te prometí a la mitad del video. Es verdad que la Liga Comunista del 23 de septiembre era una guerrilla armada, así se decían ellos. Es verdad que habría conflictos entre la Liga Comunista y el gobierno. Es verdad que había un conflicto real. La DFS no se inventó esa parte. Lo que hicieron fue utilizar esa parte. Lo que hicieron fue utilizar esa historia. Usaron una amenaza para justificar un poder sin límites. Y ese es exactamente el truco, porque un poder sin límites nunca jamás en ningún país en ninguna década se ha quedado dentro de los límites para los que se pidió. Una credencial no fundó un cártel, pero un estado que entrega poder sin controles puede dejar de saber dónde termina su policía y dónde empieza el crimen. Esto no fue una excepción aislada. Fue la consecuencia de un sistema construido para no rendir cuentas. Y por eso la pregunta que te dejo no es si Miguel Nazar Haro era un monstruo, ni siquiera si el PRI era corrupto. Eso ya lo sabemos. Ni siquiera si la CIA se metía donde no debía. Lo hemos visto en repetidas ocasiones. La pregunta incómoda es, ¿qué es lo que pasó y sigue pasando después de archivos clasificados? ¿Qué es lo que diremos en 34 años cuando estos mismos archivos sean desclasificados? ¿Quiénes serán los señalados de espiar, desaparecer y acabar con las voces disidentes de México? Yo ya tengo mi respuesta, pero me interesa más la tuya. Mi nombre es Alejandro Helguera, te leo en los comentarios.